Fíjate si, sí. No, miren qué tecnología. Un montón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Tengo muchas caras conocidas. Bueno, yo soy Nolan, soy candidata a consejera y también estoy con Karen, también candidata a consejera por Franja Morada. Y hoy también nos va a estar acompañando John Boreto del espacio de Somos como candidato a rector. Y también está nuestro decano, que mi presentación necesita, pero bueno, Germán. Pero se llama Germán. Se llama Germán, por si las dudas. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a John para que nos cuente un poco que quiera hablar con ustedes. Y seguidamente vamos a pasar luego con la profe. Me hicieron hablar a mí primero. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Al miércoles rinden? Ah, bueno, perdón. Bueno, me acuerdo de usted. Bueno, agradezco la invitación que estamos aquí. Yo en realidad estuvimos reunidos recién con John Boreto, que es candidato a rector. Recuerden que semana que viene, martes, miércoles y jueves se vota. Las aulas y las mesas las vamos a publicar en breve. El domingo creo que ya sale esa publicación. Estuvimos reunidos hablando de las distintas propuestas, entre ellas, por eso estábamos reunidos, ¿no? La importancia que tiene para psicología clínica esta cuestión del Centro Integral de Prácticas. ¿Sí? Bueno, una propuesta que John les puede contar un poquito mejor, que realmente como facultad, ustedes como estudiantes saben la necesidad de prácticas y saben lo difícil que es como facultad poder llevar a cabo prácticas. Qué sé yo, el otro día en el consejo directivo había un grupo de estudiantes que decía queremos prácticas. Tenemos la posibilidad, lo que no tenemos es lugar y supervisores. Bueno, estamos trabajando en eso, así que me alegra la reunión que tuvimos, creo que es una excelente propuesta, trabajar en estas cuestiones, no solamente un centro de práctica, sino que nos permita prácticas simuladas. Bueno, hay un montón de alternativas que, bueno, justamente va a sonar feo, pero la pandemia trajo aparejado, ¿no? Estas nuevas tecnologías, así que bueno, gracias por esa reunión que tuvimos, ojalá se puedan concretar estas propuestas y profesora Di Marco, por supuesto, disfrútenla, porque ustedes no saben lo que sabe, valga la redundancia. Así que bueno, gracias Franja, gracias John, gracias profe. Bueno, muchas gracias. Claro, vos me habías comentado otro día el profe Di Marco pero bueno, estoy en contacto con tanta gente que fue un profe histórico de esta facultad. Bueno, muchas gracias Germán, muchas gracias a los chicos del CENT, de la Franja, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Efectivamente, estamos trabajando en el marco de este proceso democrático que está viviendo la universidad, que es muy importante porque todas las personas que integramos la comunidad universitaria de todos los claustros tenemos la posibilidad de elegir no solo a sus representantes estudiantiles, sino también a las autoridades unipersonales, como fue el caso de la elección de Germán el año pasado como decano, y ahora estamos en la instancia de elección de las autoridades de rectorado. Yo fui decano de esta facultad de Ciencias Económicas durante 2 periodos hasta diciembre del año pasado. Soy candidato a rector por el espacio Somos, me acompaña como candidata a vicerrectora la arquitecta Mariela Marquicio, que es decana actualmente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Integramos un equipo con participación de los distintos claustros y nuestra propuesta central es acercarnos a cada una de las unidades académicas, a cada una de las facultades para relevar las problemáticas, las necesidades y acompañar a cada una de las facultades en los proyectos que necesitan desarrollar. Lo mismo también con cada uno de los sectores, de los claustros, de estudiantes, de profesores, de no docentes y de graduados. Son muchas las propuestas que tenemos, ustedes las pueden ver en la página de Somos UNC o en las redes sociales, pero en particular quisiera destacar una de las propuestas centrales que tienen que ver con la transformación educativa.
la transformación educativa abarca muchos aspectos, uno de los cuales tiene que ver con generar espacios que combinen lo mejor de la presencialidad con lo mejor de la virtualidad, animarnos a pensar nuevos modelos pedagógicos, como por ejemplo el que estamos trabajando en esta aula, que es una aula híbrida, y formatos de este tipo, extenderlos también a las distintas unidades académicas. De hecho, la Facultad de Psicología está a punto también de llevar adelante e instalar en sus propias aulas esta modalidad de aulas híbridas, que es una alternativa que da muchas más posibilidades a las y los estudiantes. Y otra de las cuestiones que nos parece central en la formación de todas las carreras es generar más espacios para prácticas. Más espacios para prácticas significa tener más oportunidades a través de convenios con instituciones y demás, pero también tener más infraestructura y equipamiento. Por eso que nos hemos comprometido, si la comunidad universitaria nos respalda, a llevar adelante un proyecto de un centro, de la construcción de un centro integral de prácticas, que lo hemos trabajado con los chicos de Franja, como una de las propuestas que son necesarias para, por ejemplo, la Facultad de Psicología, para realizar las prácticas clínicas, y no solamente en la instancia final de las carreras, sino durante el transcurso del cursado. Y también esos centros, bueno, después pueden dar otras posibilidades, como también brindar servicios a la comunidad, es decir, tener, por supuesto, no se agotan con un centro de práctica todas las posibilidades, que hay que seguir ampliándolas con acuerdos con otras instituciones, que también desde el rectorado podríamos acompañar en gestiones y demás para ayudar, no solo a la Facultad de Psicología, sino a cada una de las unidades académicas, depende de sus realidades. Así que quería simplemente comentarles eso, agradecerles el espacio, a la profe, a los chicos y al amigo decano de la facultad con el cual estuvimos conversando, como dijo él, sobre estos temas, y por supuesto invitarlos a ejercer el derecho y la responsabilidad que todos los ciudadanos tenemos de elegir la semana que viene. Muchas gracias. Ustedes son testigos de dos cosas: Centro Integral de Prácticas y aulas híbridas, lo cual nuestra facu realmente lo necesita. Así que yo lo lamento. Pero hay muchos alumnos. Ha quedado grabado. Ha quedado grabado. Bueno, ojalá sí sea. Y suerte el martes y miércoles, ¿no? Y el jueves. El jueves. Bueno, esa fíjese si la aprueba, ¿no? Sí, vos. No. Bueno, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Yo quería aprovechar para algo que ya están cansados de escuchar, pero el escudo de la Universidad Nacional de Córdoba, acuérdense siempre de la cintita, ¿no? Que siempre les digo, ¿se acuerdan que lo dije en el teórico? La cintita que atraviesa el escudo, que dice un porlet nomen neum, para que lleven mi nombre. Entonces, bueno, eso lo aprendí de mi papá alguna vez, que fue candidato a rector también, en el 89. Y acuérdense del mensaje: a donde vayan, lleven el corazón a la gente. Eso queremos de los psicólogos clínicos, así que a eso vamos a repasar ahora. ¿Vamos? Muchas gracias. Bueno, chao. Gracias. Muchas Muchos gracias. éxitos. Chao, gracias. Gracias, Germán. A ver. Okay. suerte. Hasta luego. Si me lo pongo acá, por Sí, ejemplo. mételo ahí. Así. Bien. Acá. ¿Ahí me escuchan bien? Así. Bueno, eso me parecía importante porque la universidad, como decía Alberto Magno, es la dulzura de la vida en común. ¿Qué tal, no? La definición, ¿no? Entonces, bueno, yo les pido disculpas si no preparé la clase con todos los pedidos que me llegaron esta mañana, pero vamos a tratar de hacerla interactiva, ¿no? O sea, por eso no me daba para... Vine acá con la profe Aquino, ¿la conocen? ¿Quién hay alumnos del profe Aquino? Bien, hay una alumna tuya presente. Y de míos, de mi curso, así los veo en mi cuerpo presente. Bien. Sí, ¿no? Soy esto, estoy parada, aunque ustedes no...
de la estatura. Bien. Ay, estoy chocha de estar en el aula. Sí, tengo cuerpo. Y es muy fuerte verlos así. Hacía mucho que no los veía. Qué lindo. ¿No vieron como el cartel de adelante que dice qué lindo verlos? De nuevo por acá. Bueno, entonces la idea es hacer algo en común, ¿no? Acá hay una vida en común entre, no sé, algunos lo llaman alumnos, algunos lo llaman estudiantes, discípulos de algo, no sé, seremos discípulos de Freud, no sé si seremos discípulos, pero la idea es buscar la verdad juntos. Entonces hoy lo que vamos a hacer es, primero, lo primero que se hace cuando se estudia es el programa. Siempre tienen que tener el programa. Entonces lo primero que tenemos que saber, que el parcial ese, que es martes, miércoles y jueves, segunda comisión, nosotros empezamos los martes, son unidad 1 y unidad 2. Entonces, eso es importante porque así saben en qué se van a centrar. No se olviden de la unidad 1, porque todo el mundo se concentra en la idea de los prácticos y después la 2 y la 1 nada. Entonces yo voy a mostrarles un regalito que me hizo una alumna hace muchos años, cómo estudiaba psicología clínica. Entonces yo les muestro acá a los chicos, unidad 1, unidad 2, este es el final, vino con esto, entonces yo me muero. Yo lo guardé como uno de mis más tesoros. Y este candadito que está acá es de Bleichmar. ¿Les suena? Bueno, entonces, no me olvido, Mario, les voy a traer esto, porque yo lo guardo como un tesoro, y ya que hoy estamos acá, tuve esa calidad maravillosa de poner cada una de las temáticas. Algunas cositas han cambiado, porque esto hace muchos años. Después tengo otro machete de otra alumna. Miren lo que esto, o sea, oro en polvo, ¿sí? Las funciones del psicólogo clínico, todo, ¿no? Entonces, estas cosas, porque en esta época que yo cursaba, había, me parece que era un machete, porque yo lo encontré en el aula después de un examen. Pero no importa, estas cosas pasan y yo lo guardé, pero estos no, esto fue una exposición de los chicos, me lo regalaron, después mírenlo porque les va a encantar, y yo voy a partir de una reflexión, les voy a intentar hacer una síntesis de esto, pero ustedes interrúmpanme, si tienen alguna duda pregunten, ¿sí? Porque no sé exactamente dónde están las dudas, excepto lo general, ¿sí? Algunos me miran con una cara como diciendo, parcial de clínica la semana que viene. Bueno, vamos a hacer esto. Flor, vos ayúdame, intervení. Vamos a empezar. Psicología clínica. ¿Te suena? ¿No? Voy a hacer preguntas también. Preguntas que pueden ser, como yo tengo la posibilidad de haber visto todas las preguntas, alguna podría ser que esté por ahí en el pool de alguno. Entonces, bueno, yo chusmeé esta mañana y, bueno, alguna puede servir. Yo respuestas no les voy a dar, pero son un montón. De cada profe hay 30, así que son muchos. Psicología clínica implica un proceso dinámico, ¿no? Y ese proceso dinámico tiene 3 elementos. Siempre tienen que estar esos elementos. Yo me quedo un poco quieta para que me vean ahí, pero si no, yo me estaría dando vuelta. Bueno. Grande, mi profe. Bueno, ¿pueden intervenir ellos? Perfecto. Bueno, entonces yo, una aula híbrida, chicos, esto es el sueño de nuestra vida. No, yo pensé que solo en la católica había estas cosas. Estoy chocho, estoy feo. Bueno, para que se rían. Ahí, entonces tienen que intervenir personas, ¿no? Si no hay personas, no hay psicología clínica. Tiene que haber un lugar. Más falta para que haya psicología clínica. Ya tenemos las personas, ya tenemos el lugar. Sí. Ya hay personas, ya hay vínculos. Sí. Pero para que haya un trabajo clínico. Pues ya está, son las personas, con el rol. ¿Está bien? Un encuadre. Sí, ay, adivina, ya sé quién es. Ya sé quién es, la Caro. Bien, entonces, ya le conozco la voz a mis alumnos. No, profe, te amo. ¿Qué hace falta para que alguien nos viene a consultar? ¿Qué trae? Problemas, claro, vieron que nadie nos viene a contar cosas lindas, nos vienen con... Entonces tiene que haber una situación problemática, no necesariamente un trauma, pero sí una situación problemática, ¿ok? Entonces esas 3 cosas. Y ahí viene lo que dijo muy bien el compañero, tiene que haber una base. La base es el vínculo, la relación.
No vamos a hablar de terapéutica porque puede ser en el caso de psicodiagnóstico, no hay todavía relación terapéutica, pero el vínculo, excelente. Ustedes ante la duda en un examen oral siempre digan el vínculo y generalmente aciertan, sí, está muy bueno. Pero ¿cómo tiene que ser ese vínculo? ¿Cómo tiene que ser ese vínculo? Porque no nos vienen a contar cosas lindas. No. En un encuadre, ¿qué más? Ya vamos a ir a todos esos elementos. Ajá, muy bien. Una actitud ética, muy bien. ¿Qué necesitamos para contar? Y algo más me falta. Son 2 bases. ¿Los chicos me consiguieron o no? Acuérdense, está el arquito, ¿no es cierto? Que es el vínculo. Pero para que haya un vínculo, digamos, está sostenido siempre, como si esto fuera la casita del vínculo, ¿sí? Hagan de cuenta que está simétrico. Hay una simetría en el rol, ¿se acuerdan? Bueno, ¿y qué tiene que haber? ¿Confianza y qué más? Sí. Ya vamos al fenómeno transferencial. Lo dejemos por la unidad 4 ese. ¿Okay? Bien, si no, hoy es mucho, sí. ¿Qué tiene que haber? Si yo confío en alguien, ¿qué hago cuando confío en alguien? Cuento. O sea, coopero. Entonces, estos son los 2 ejes, los 2 pilares para que haya un vínculo sano. Entonces, si yo coopero, porque confío. Ya, acá viene todo lo demás, ¿no? Que dijeron el secreto profesional, todas las cosas, todo eso demás que nombraron, pero Necesitamos base para poder trabajar sí. sobre problemas. Sí, sí. ¿Cómo hacemos si no? No hay otra forma. ¿Confianza o sin cooperación? No hay otra forma. ¿Estamos? Y acá van a venir otras cosas que se las debemos para la unidad 4. Ajá. Que llegan después. Ya vamos a ver todo lo que sostiene ese vínculo transferencial contra transferencial, que ustedes ya saben por otras materias, pero lo vamos a traer especialmente en clínica. Bien, y falta algo más. Hay fases en la clínica. ¿Cuáles son las fases generales en la clínica? ¿Cómo se llama? La fase donde se hace el diagnóstico. Se conoce y se estudia, ¿estamos de acuerdo? Claro, después vienen las etapas. La pre-entrevista. Bien, pero ¿qué pasa? Antes de esas son las etapas para estudiar y conocer. Pero la fase se llama estudio y conocimiento. Estudiar y conocer. La segunda fase sería el diagnóstico. Yo ya establezco un diagnóstico. Y la tercera fase sería eso, la intervención, o sea, el tratamiento. ¿Sí? Que podría ser la psicoterapia u otro tratamiento. ¿Ok? Entonces, que ustedes sepan, en la clínica hay fases. Eso es unidad 1. Estamos en la unidad 1. ¿Sí? Todo lo que hay. Y ya vamos a ver las funciones, ya vamos a avanzar, pero fases, ¿sí? ¿La finalidad cuál es? ¿Para qué hacemos todo eso los psicólogos? ¿Y qué más? ¿Pero para qué? ¿Y para qué el cambio ese? Para el bienestar y para qué más. ¿A dónde vamos a ir? ¿Nosotros dónde estamos en el mundo? ¿Así solo en un consultorio, solo en un aula? Pero tenemos que ayudarlo a que se integre. A mí no me gusta mucho usar la palabra reintegrar, porque es como volver a lo anterior. El psicoanálisis no está de acuerdo con eso, ni nadie. Entonces, volver a integrarse a la comunidad que pertenece a esa persona, a su contexto, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante. Yo la verdad que era como surprise esto de encontrarse cuando ni lo saludé, ni lo vi, porque me emociona. Yo venía así como pensando que hacía tanto que no entraba a estos lugares, a esta aula, no la conocía. Pero qué interesante que estemos tan contextualizados, ¿no? De pronto estamos por rendir un parcial, y díganme con honestidad, ¿todos sabían que la semana que viene hay que votar para rector? Dígame la verdad, dígame quiénes sí sabían. No. Bien, qué honesto, esto es confianza, bien. Bueno, ahora anotan, ¿no? ¿Hubo cooperación? Sí. ¿También escucharon? Yo estaba
Bueno, tenía que dar una clase. Bien, y esto es importante, ¿no? Estamos en la facultad del que podría ser nuestro rector, estábamos con nuestro decano que me acompañó, los chicos del centro de estudiantes que también van a recibir, bueno, que también votan mi centro. Entonces, bueno, eso es muy importante para nosotros. ¿Qué importante es contextualizar? Estamos definiendo la clínica. Caso singular, en contexto. Nunca lo ponen el contexto. Estoy seguro que es una pregunta. Yo la puse. Parece que el ¿No? movimiento parece, no sé, del aire. Siempre tiene que haber. Tenemos Y tenemos un método. Entonces, ya vamos a investigar un poco. Entonces, hay una asignatura, que es la psicología clínica, que tiene su propio método, que no es lo mismo que el método experimental, ¿verdad? Entonces, bueno, todo se va uniendo, ¿bien? Entonces, y por supuesto tenemos unidades de tiempo. Y ahí los quiero a mis alumnos decir en coro, ¿cuál es la unidad de tiempo y de espacio que tenemos para trabajar los clínicos? ¿Vos estás segura que venían tus alumnos? No. No vino. Muchos habían levantado la mano, que eran de tu compañía. Ahora se ponen chiquititos. ¿Cuál es nuestra unidad de tiempo y de espacio para trabajar? Sí, pero ¿cómo se llaman nuestras unidades de tiempo y de espacio que usamos para trabajar? Antes de sesiones se llaman entrevistas. Pueden ser entrevistas diagnósticas, sesiones en el caso de terapéuticas, son nuestras unidades de tiempo. Más que todas las técnicas, todo lo que tenemos, siempre está en el contexto de una entrevista. Tiene unidad de tiempo, es parte de un proceso. Son muchas unidades de tiempo que usamos para establecer, en este caso, el diagnóstico. ¿Vamos bien? Grande eso. Sí. El método es el clínico. Porque yo puedo usar entrevistas y no usar el método clínico. Podría usar el método experimental en una entrevista de laboratorio. O podría usar una entrevista, no sé, de coaching, qué sé yo, por decirles. Educacional, que son distintas. Tiene aportes de la clínica, pero no es lo mismo. Una entrevista de criminología, claro, en otra área. Una entrevista metodológica, una entrevista de trabajo, laboral. Son distintas. Orientación vocacional. Por darles a alguna de las que... ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre la unidad de espacio-tiempo es una entrevista. Cambian los tipos. Y nosotros tenemos algunos tipos ahora, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una entrevista, las preentrevistas, después tenemos las entrevistas de preliminares, en caso de que hablemos lacanianamente, tenemos entrevistas, muchos tipos, ya para establecer un diagnóstico, tenemos entrevistas de devolución, que tiene una técnica particular, primeras entrevistas, tenemos muchas, ¿no? Por ahora, ya vamos a ver las sesiones. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre una entrevista y un encuentro? Ah, ¿saben? ¿Sabrán? ¿Qué diferencia hay? ¿Esto qué es? Estamos ahora. ¿De qué? Un encuentro. ¿De qué? Ajá, es una clase docente, hay una relación asimétrica, nos toca un rol diferente, todos tenemos derechos, pero nos toca un rol diferente. ¿Y qué diferencia hay? Como el mismo objetivo. En la entrevista hay un encuadre. Bien, hay un encuadre, siempre hay un encuadre, que ya vamos a hablar de eso. ¿Qué más? Ajá, ¿cuál sería la diferencia? Está bien, el paciente para ahí también puede querer enseñar y aprender. El mismo objetivo Sí. de que Es aprenda. retributiva. ¿Cómo? Es Puede ser que retributiva. es retributiva la entrevista. Eso es todo parte del encuadre. La retribución es parte del encuadre. Pero hay algo especial que caracteriza la diferencia. ¿Allá? Hay una demanda y si respondemos siempre la demanda, ¿vamos bien? ¿A qué tenemos que responder? Excelente ese aporte. ¿A qué tenemos que responder para que sea realmente una entrevista psicológica? A una consulta sobre la salud mental de la persona. ¿Y qué hay en esa consulta? ¿Qué se Un manifiesta? problema. Hay un problema y... Necesidad. ¿Quién dijo necesidad? Está por acá. Yo. Bien, hay necesidades. No sé, qué terrible esto. En la estratosfera. ¿Dónde estarán? Bueno, sí, hay... Sí. Sí. Pero falta algo, ¿no? A ver. Ella no está de acuerdo. A ver. No sé si necesitan que nosotros estemos acá.
Es una demanda eso. ¿O será una cuestión de falta? No sé. Miren, yo creo que ya estando yo les acepto eso en un primero y segundo año. En un cuarto año, ustedes tienen una capacidad increíble. Con la pandemia en el medio, digan si no tienen una capacidad de, no digo autodidacta, pero de aprender con sus mejores amigos los libros ahí, ¿no? Los PDF. Interesante. Quedó abierto eso. ¿Vos querés agregar algo más? Patri, profe, no se escucha la otra profesora. de lo que iba a decir. ¿Qué diferencia hay con una entrevista y un encuentro? No, me parece que especialmente tiene que ver con el encuadre en relación a los objetivos también. Digo, no es lo mismo un encuentro donde, ¿a qué nos podemos juntar? Distintas cosas. Sí. A comer. Donde, sí, Algo rico. un cumpleaños. Donde da lo mismo la hora, donde da lo mismo el lugar, Entonces eso que donde dijeron los conjuntarnos chicos, es como suficiente. o sea que lo dijeron recién los chicos, que el encuadre es clave. El encuadre es clave. El criterio con que nos juntamos. Pero bueno, sí, podríamos compartir, pero no. Y hay algo más que preguntaron en lo que me mandaron los chicos de la franja. Me pusieron que querían como ver cómo era esto de lo histórico, ¿no? Bueno, siempre cuando hay una asignatura como es ahora, la psicología clínica que nos convoca, siempre hay algo de historia. La psicología clínica tiene una antigüedad, la psicología clínica tiene una relación con la medicina, ustedes lo saben, ¿no? De hecho, la palabra clínica, cliné, ¿Se cortó? A mí se me cortó. Bien. Ay, no. Sí, se debe haber cortado el internet de la Facu. Sí, a mí también. Ay, no. ¿Para cómo no le podemos avisar? Yo tengo el teléfono de la Candu, ¿estaba ahí? Franja morada esto. Bueno, de la Jazz tengo también. Ay, no sé, no conozco a Ahí la le hablo a chica. la Jazz. Les hago una Yo consulta. le hablo. Estaban haciendo la diferencia entre encuadre y entre entrevista y encuentro, ¿cierto? Entre entrevista y encuentro. Y dijo que lo más Ahí importante está. era el encuadre, la otra profe y la necesidad. Pero esperen a El ver que le hablo a la criterio Jazz. y después dijo la historia. Sí. Sí, pero eso de la historia no estaría dentro como diferencia, dice, porque eso se lo preguntaron. Yo entendí eso, va. Esperen un segundo, Claro, y ahí ¿no? justo se cortó. Por eso me quedé ahí anotando historia y no sabía de dónde había venido. Yo entendí que el centro de estudiantes le mandó. Yo entendí sur, chicas, ¿eh? ¿Es cosa? ¿Es franja? No, no. Es franja. Es franja, es franja. Ah, bueno, ahí hablo con la llave. No, entendí que el centro de estudiantes, no sé quién, le había mandado como una duda o para que hable de lo histórico en la clínica. Sí, igual que alguien también dijo algo que no se escuchó y la profesora dijo, eso es muy bueno, eso está muy bueno lo que decís, pero no se escuchó nada. Me quedé ahí Necesidad, también. la necesidad. Ah, bien, bien, bien. Dijo que importaba viste que nosotros dijimos encuadre, no sé qué, y ella dijo, otro chico dijo no sé qué, y uno dijo la necesidad. Pero no me contesta la Jazz, debe estar ahí. Ahí pusieron en el chat, creo que ahora van a volver a unirse. acuérdense que esto se está grabando además.
Chicos, ¿no volvió? Chicos. No. Ahí hablé con la Yad y me dijo que sí, que se fijó que está tildado, pero ella no está ahí, está trabajando. Pero que Caro, se iba como... Sí. acá estoy reiniciando la computadora porque se tildó. Ya Ah, volvemos en un gracias, ratito. gracias, Cuando quede- Maki. No, de nada, ahí volvemos. Gracias. En contenido. No tanto el tema de la demanda. Ya vamos ahí, pero vayan uniendo ese material de la unidad 1 con la 2. Segundo, realizar un diagnóstico situacional. Es tan importante ver la situación, cómo está pasando en el contexto para poder entender lo que el valor del diagnóstico en ese momento. Y después van a realizar un diagnóstico de todas las otras dimensiones, ¿no? Sobre todo de la emoción. Nunca se la olvidan, porque a veces hay que hacer signos, síntomas, todo de todas las dimensiones, menos de la emoción, no se lo olviden, ¿sí? Y después vendría la interpretación. Y después Ni idea. ¿sí? Ahí estamos desconectados. La predicción. Y vamos a hablar un ratito de eso. Porque cuando hablamos de diagnóstico, siempre hablamos de predicción. Y una de las preguntas que tengo ahí en el chat, que me mandaron aquí, es ¿cómo hacemos para unir investigación con la predicción de diagnóstico? Y ahí la tienen, en la predicción. En las hipótesis presuntivas está la unión de los dos, ¿no? Si yo hago hipótesis presuntivas, yo me adelanto a lo que podría pasar si no hacen el tratamiento que sugiero. Maki, se escucha mucho ruido. Sí, qué lástima. ¿Anotaron eso de las hipótesis presuntivas? De capacidad de predicción es la actitud normativa, ¿no? Hay normas. Ustedes saben cuáles son las dos normas fundamentales de la clínica. Una estaba acá. Para que haya todo esto, tiene que haber verdad. Y la otra norma, ¿cuál es? Sí, norma ética. La verdad y la confidencialidad. ¿Sí? Si no están esas normas éticas que nombró desde atrás una de las compañeras, no se puede trabajar en clínica. ¿Ahí volvimos? Profe. Muchas cosas para mí. Sí. ¿Qué pasa, Caro? Profe, no nos puede retomar porque estamos re en bola, profe. Sí, estamos acá haciendo tiempo. Vamos a retomar. Creo que habíamos llegado a las maneras de proceder. Detectar los puntos de urgencia. Estamos hablando del método clínico. Ahí nos habíamos quedado, creo. Puntos de urgencia, diagnóstico de la situación y de todas las dimensiones, especialmente sin olvidarse de la emoción. Interpretar y predecir. Ahí habíamos llegado. Y ahora estamos ahí parados, en la capacidad de predicción. Y no nos olvidemos de las normas. La actitud normativa, que las dos normas éticas son verdad y confidencial. Muy bien, que no es lo mismo que los principios éticos, que es otra cosa, ¿sí? Bien. Pero esas son las normas que tienen que fijar siempre. Y después tienen la posibilidad de establecer relaciones insólitas en un discurso. Se dan cuenta que para dónde vamos, digamos, que íbamos a saber que íbamos a tener un candidato acá parado delante de la clase de repaso de clínica, sí. No, es aparte. Digamos, sí, la capacidad predictiva es una cosa, la actitud normativa es otro elemento de la clínica, la posibilidad de establecer relaciones es otra cosa de la clínica, y la definición desde lo, antes se llamaba positivo, ahora se llama salutogénico, ¿no? Siempre mirar desde lo sano,
a la persona, ¿no? Y que eso en la entrevista de devolución es como muy importante, porque si yo empiezo por lo, entre comillas, negativo o lo patológico, genero una resistencia importante. No me escucha nada lo que sigue, ¿sí? Y lo otro es, que lo dijeron muy bien por esta zona, coherencia entre teoría y práctica. Si no hay un sustento teórico, estamos en problemas Watson, ¿sí? Otra cosa que quería comentarles, que ya lo saben, es por qué está asociado esto de todas las funciones son un proceso de investigación, ¿sí? Entonces, la clínica siempre, cada una de las funciones cumple una metodología, un método, se llama clínico, que va mostrando que tiene proceso, ¿sí? Si es un proceso, quiere decir que tiene un inicio y un final. No termina el proceso terapéutico, termina el proceso de la terapia, el proceso del diagnóstico, el proceso de la prevención, pero no termina, no, sigue pasando cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué etapas en líneas generales ustedes ven? Eso lo tienen en el material de la profe González, ¿sí? Que era la titular de la cátedra antes, así que nuestros ancestros de la clínica en la facu. Entonces, claro, por supuesto, 20 años. Bueno, entonces, esto es importante. Primero se planean los procedimientos. Si hay una planeación de procedimientos para recopilación de datos, es un paso de la investigación también. El qué. ¿Qué quiero averiguar? ¿Qué tengo que saber de ese problema para poder ayudar a esa persona? Tengo que hacer un plan, intentando ver de qué habla, de qué se sabe de ese tema, de ese problema, ¿sí? Después tengo que recopilar datos para evaluar eso y conocer eso. ¿Vamos bien? Todo eso también es parte. Otro elemento es procesar los datos y formular las hipótesis. Y ahí volvemos de nuevo, ahí sí estamos prediciendo, ¿sí? Entonces yo formulo hipótesis. ¿Qué pasaría si esto siguiera su curso sin intervención? Y finalmente, no menos importante, voy a comunicar los resultados. O sea, voy a devolver y comunicar los famosos informes de devolución. Entonces, todo eso son pasos de una investigación, un proceso. ¿Estamos? Recuérdenlo cuando estén por terminar la carrera. Sí, por favor. Bueno, otra cosa de la unidad 1 que me preguntaron, yo siempre doy esta frase de la mejor práctica es una buena teoría, ¿no? Entonces yo no puedo sin una buena teoría de base, tengo que tener un sustento teórico para poder aplicar mi técnica. La técnica por excelencia, recordemos, las entrevistas, ¿sí? Entonces, siempre, sin entrevista clínica, lejos no voy a llegar, ¿sí? Yo puedo tomar el mejor test, tener los mejores resultados, ser la mejor que tome Roger, qué sé yo, lo que les guste, ¿no? Pero si no hago una buena entrevista clínica, algo va a faltar. ¿Estamos de acuerdo? No hay vínculo, ¿sí? Entonces, ustedes ahí tienen un montón de conceptos claves de los modelos. Salud. Los modelos, yo debería hacerles poner todos barbijo, pero sacan todo el barbijo. Bueno, la única que tiene barbijo, y hay 2, 3. Bien, para que yo me lo pueda sacar, ustedes deberían cuidarme, pero bueno, me estoy dando cuenta. Se habían olvidado, están tan acostumbrados a estar como están los chicos. ¿Cuántos hay? Bueno, salimos ahora en el camino, había 90 recién. ¿O estoy muy aburrido? Bien. Entonces, eso es importante, ¿no? El cuidado. Fíjense que actualmente los que no hemos dejado de hacer presencialidad nunca, hemos tenido mucho ese cuidado. Así que a considerarlo. Después me pasa algo, me voy a tener que mandar todos los medicamentos. Bueno, conceptos claves de cada uno de los modelos. ¿Los tienen? Cuéntenme. Te lo estamos preguntando, ¿no? Claro. No se quieren que yo No se es los el dé. título. A ver, ¿qué deberíamos saber sí o sí del modelo psicodinámico? ¿Qué deberíamos saber sí o sí del modelo sistémico? ¿Y qué deberíamos saber sí o sí del modelo cognitivo, por ejemplo? ¿Qué les parece?
O si quieren del dinámico, del humanístico, del sistémico, porque yo vi bastante de humanístico hoy. ¿Por qué saben? Miren que faltan 3 días para el parcial, ¿eh? ¿Qué saben ustedes de esos modelos? ¿Qué aportes pueden dar ustedes de esos modelos? No son los únicos, ¿verdad? Hay como 500. Pero esos son los que pusimos de ejemplo en la unidad 1. Escucho. A ver, entrevista psicoanalítica. Sí, ahí tenemos una mano. ¿Quién? Ah, esta chica de amarillo les está salvando. ¿Cómo es tu nombre? Julieta. Un concepto clave. Ajá. ¿Qué más? Pero en una entrevista diagnóstica. Diferencia. ¿De qué? ¿Diferencia de qué? Hay un concepto fundamental en psicoanálisis, que es el concepto de campo. No se lo olviden, ¿no? Blecher habla muchísimo de la importancia del campo y del ámbito adecuado para generar una entrevista. Flor recién, el encuadre, el setting. Sí. Muy bien la pregunta. Antes nuestra materia se llamaba psicología dinámica. Después se llamó, ¿cómo más se pusieron? No me acuerdo. En la época mía se llamaba psicología dinámico, después se llamaba psicoanálisis, después No sé qué dice la clínica. ya era clínica, no esta, pero la materia de los primeros años, psicología dinámica, que ahora se llama psicoanálisis, y después pasó la A, B, C, que eso, todo eso, pero por muchas cátedras, por la cantidad de alumnos, pero antes se llamaba psicología dinámica. ¿Saben por qué le pusieron ese nombre? Porque no se podía hablar de Freud. Entonces el profe Isaac, que mi maestro y vive, dice, no puede dar Freud. Psicoanálisis, no puede dar Freud. ¿Qué quiere que de Gardel? Le dijo, eso le costó un trabajo importante. Lo pusieron preso por eso. Pero es así, o sea, ¿qué quieren que dé? Ustedes se ríen, pero fue muy triste. O sea, no sabe, ¿qué voy? Entonces le pusieron psicología dinámica y se quedaron tranquilos, ¿no? Freud, ¿cómo? ¿Por qué, profe? Y por la época de los militares, Eso, no, volvamos claro. al contexto. ¿En qué contexto eso? Ah, bien. Yo cursé hace muchos años. Y estaba todavía esa época, no podía ver. Bueno, entonces, esto es la importancia de el encuadre, el contexto. ¿Qué hace una entrevista? Siempre orienta. Una entrevista, si la miramos desde la psicología dinámica o psicoanalítica, siempre es una entrevista orientativa. Y tiene un valor investigativo. ¿Sí? Pongo a prueba el conocimiento con una técnica. ¿Cuál es la técnica del psicoanálisis? No me pueden hacer esto. ¿Quién es el profe de psicoanálisis? Decime quién es este año. Pero de psicoanálisis, No se mueren. La atención flotante y el análisis Me quedo atrás. Asociación libre. Bien. Asociación libre, no me acordaba. Bien. Pero es una técnica no directiva, ¿estamos de acuerdo? Es una técnica que deja iniciativa, ¿sí? Y es una técnica que ayuda en los momentos difíciles y es diría Blecher, una entrevista operativa, ¿sí? Pero muy bien. Y si pensamos, la regla fundamental sería la asociación libre con su concomitante. Falta una parte. Si hay asociación libre. La atención flotante. Bien. Atención flotante. Bien. Siempre que hay una cosa, tiene que haber la otra. Si no, no habría esto, ¿no? Bien. Si yo no atiendo flotante, claro, todo el tiempo tengo que estar prestando atención y vinculándome. Y va a haber digamos, si lo miramos desde Melanie Klein, por ejemplo, tenemos una angustia depresiva y paranoide, ¿sí? Entonces, eso, que también lo podemos ver desde el psicoanálisis, es un aporte importante, a mí me encanta,
uno tiene que, se deprime la persona, digamos, entre comillas, porque abandona el vínculo anterior, tiene que generar un cambio, ¿sí? Y paranoide, porque hay una inseguridad, digamos, yo me siento como inquieta. Sí, bien. Entonces, y siempre hay una devolución de una indicación, ¿no? Que no siempre es solo terapéutica, a veces es una indicación, ¿sí? Una sugerencia. Lo vamos a ver más en la unidad 4. Bueno, ¿la estrategia cuál es? Ahora sí unen. Dijeron, la regla fundamental, la asociación límite con la atención flotante concomitante. ¿La estrategia cuál es? La transferencia. ¿Y la técnica? El psicoanálisis. ¿Cuál es la técnica principal del psicoanálisis? Eso sería la regla fundamental del psicoanálisis, con la que trabaja en la técnica. ¿Y qué hace? Cuando asocia libremente, atiende flote, y cuando hace esa atención y dice, y frena, ¿qué hace? Interpretación. Bien, el continuum interpretativo sería, ¿no? Bien, muy bien. No, psicoanálisis, bueno, esa parte está muy bien. Así que el modelo psicodinámico, saben que es una situación bipersonal, saben todos estos conceptos que tienen el material de Elizabeth Jorge, que es fantástico, tienen resumidito, todo eso. ¿Y qué más me faltaría? Ya dijimos los dos objetivos, que es el conocimiento, la descripción y la comprensión, que también lo tienen al completo. Y la mirada es profunda, ¿sí? Tenemos una mirada más profunda en ese sentido. Por eso también se llamaba psicología profunda. Pasaron por todos esos detalles, ¿no? Psicoanálisis, psicología dinámica, psicología profunda, se le buscamos la vuelta a los profes. Bien. ¿Algo más de la dinámica que quieran preguntar? Pero más o menos esos son los ejes. 70 allá, mi alumna. Están tentadísimas. Cuenten, así nos reímos todos. ¿Se tentaron? Bueno. Tienen que considerar las dos cosas, lo patológico y lo sano. ¿Vamos? Pero siempre, el enfoque, siempre la mirada es desde lo sano. Tienen también que encontrar rasgos, ¿no? Rasgos de las dos cosas, ¿no? Siempre mirando las dos cosas. Bueno, del sistémico, ahora sí. Muy bien. ¿Qué más? O sea, la palabra sistema es importante. Bien. Bien, bien. Hay que establecer una problemática, digamos, de alguna manera incluyendo todo el sistema social, ¿no? Que parte del sistema de mí mismo, ¿no? Yo también tengo un sistema conmigo, una relación conmigo, pero parte, ¿no? Psicoanálisis hace así, y viene así, ¿no? Interesante, ¿no? Cuando se unen, se integran estos modelos, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa más podrían decir de la sistémica? Hay una palabra muy clave en la parte del aporte de la sistémica, que es la palabra interacción, ¿sí? Es una de las claves, de las fases, que es la interacción. Entonces es un concepto clave porque ustedes tienen que ir viendo y visualizando y eso les va a permitir hacer ese diagnóstico situacional. La sistémica es mucho lo que aporta en eso y habla de la apertura, ¿no? O sea, de los sistemas abiertos, cerrados, ¿no? Y hace todo esto. Entonces, ¿cómo cambia eso? Según cómo, si ese paciente, bueno, en este caso no es paciente todavía, esa persona que vino a entrevistarse, o esa familia, o esa institución que se está evaluando, lo que fuera que se plantea, cómo es, si es más cerrado, si es más abierto, si es más permeable, si es más... Entonces, toda esa flexibilidad se va observando y la sistémica hace un aporte esencial en eso. ¿Estamos? Ellos hablan más de encuentros. Ellos no hablan más de settings, sino hablan de encuentros. Usan más directivas, ¿no? Son entrevistas más directivas. La clave, entonces, es la interacción y la interrelación. Los sistemas vivos son siempre sistemas abiertos,
Por lo tanto, se habla de sistemas sinérgicos, ¿sí? Esos son conceptos que tienen que comprender muy bien para que este modelo les cierre. Y hay también intermodulación de sistemas, ¿no? Se mueve uno y se mueve el otro. Eso es un aporte clave, ¿no? Si yo toco algo en un miembro de la familia, se debería mover todo el sistema familiar. El efecto en el resto. Es distinto pensar como que si alguien está enfermo es culpa de todos, ¿no? Es. Digo, como también a la hora de nombrar tiene una especial importancia la forma en la que los planteamos. Porque una persona puede ser el emergente de un sistema que no funciona. ¿Okay? Y hay otra cosa muy importante que les va a servir para entender también lo del pronóstico, que es un aporte de la sistémica, que a mí me encanta, que yo se los digo siempre, que es que ellos hablan de que no hay diagnóstico, pero no hay certeza pronóstica, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, esto está pasando en este momento o está pasando en esta circunstancia, pero no puedo establecer que eso va a pasar. Sí, porque puede pasar. Claro, porque yo cuando predigo pasaría si continúa esta forma. Por eso se habla de hipótesis diagnóstica, de probabilidad pronóstica, ¿sí? ¿Estamos? Ese concepto es clave. Claro, Creo que no me certeza olvido. porque las personas cambian. Bueno, y Y acá trabajamos con personas. y la persona cambia en cada momento, ¿no? Fíjense lo que fue esta aula hoy. Este va a dar la clase, pero no era una clase con la profe de clínica, viene el profe Germán. Sí. No, en todos los modelos. Pero lo que interesante de la sistémica es que son los que ponen esta teoría y hablan de probabilidad pronóstica y lo definen. Eso es, ¿no? Claro. Lo actual, digamos. Sí. Es una posición desde ahí. En realidad, si lo entendemos como un proceso, obviamente que vamos a ir pudiendo tener en cuenta los distintos cambios que va a ir generando, que la situación pueda ir empeorando si en ningún momento hay una recepción a nivel familiar, si en ningún momento hay una modificación, probablemente eso vaya empeorando. No hay certeza. Exacto. No hay Desde certeza. De ninguna. Desde ningún enfoque hay Por ejemplo, certeza. ellos también hablan Pero de ellos plantean focalizar. esto, claro. Pero la psicoanálisis también focaliza. Sí. Pero digamos, son palabras que usan más en ese modelo o son aportes que nacieron de ese modelo. Es como si dijéramos el inconsciente, que en los otros no lo ven, no, sí lo ven, pero fue un aporte del psicoanálisis. El concepto de transferencia contra transferencia es un aporte del psicoanálisis. La fantasía, aporte del psicoanálisis. Pero no significa que los demás no lo usen, no lo tengamos en cuenta. ¿Okay? O no lo nominen de otra forma. Esos también hablan de ciclos. Los sistémicos hablan de ciclos sintomáticos. Entonces van variando. ¿Sí? Otra cosa importante de la sistémica es el aporte de lo psicoeducativo, ¿no? Ellos trabajan muchísimo con eso. Hablan de los portavoces también. Son aportes, son conceptos, ténganlos en cuenta. Como que alguien denuncia algo, pero no significa que los otros no pasan nada. ¿Sí? Bueno, creo que eso es más o menos. Ellos hablan del síntoma, no de patología. ¿Sí? Ellos hablan de síntomas, que el síntoma cumple una función. ¿Sí? Así que bueno, eso y de la interacción ya les dije, eso sería por el lado de la sistémica de no olvidarse. Y los modelos cognitivos, por dar 3 ejemplos, porque fue lo que trabajamos más en los prácticos, es una gran familia el modelo cognitivo, no es que haya uno, hay muchos, ¿no? Entonces, la idea es que en este paradigma hay a veces tener en cuenta que hay una fusión de varias cosas y ahora ha habido como una evolución importante de esto, y si ven Bleichmark, ya lo vamos a ver en la unidad 4 o 5, más adelante, en la 4 creo es, digamos, van a ver una fusión, una integración de lo cognitivo con lo integrativo, se convierte en lo psicoanalítico con lo cognitivo. Es muy interesante. Pero por ahora,
vayan pensando en términos de procesamiento de la información. Váyanlo pensando así, eso les va a ayudar, o en términos conductuales, o sea, no se queden solo con el condicionamiento clásico operante que han visto, sino que hay una serie de contingencias que hay que ir manejando. Pero es como para que ustedes se vayan ubicando, son como lo más tradicional de la cognitiva, y se propone una estrategia, y ellos también usan lo psicoeducacional, ¿sí? Ellos trabajan muchísimo con modelos de aprendizaje, por lo tanto, van a tener todas estas estrategias. Entonces ellos hablan de la reestructuración cognitiva, ellos hacen aportes de corte muy comportamental, ¿no? De las distorsiones cognitivas, usan mucho De los sesgos. De los sesgos, de las creencias, todo eso. Entonces, pero acuérdense el del presente, enfocan en el presente. También, pero los otros también, pero también hablan de las, es una teoría que aporta mucho desde el aprendizaje, ¿no? Entonces eso les va a ayudar un montón. Pero tengan en cuenta esto, ellos usan también la metáfora, en su momento usaron la metáfora computacional, y usaron todo lo que es procesamiento y reprocesamiento de información. Entonces esto, por eso les di este ejemplo de la estrategia de la reestructuración cognitiva, porque es como repensarlo de otra manera el problema, y parece que uno mejorara con eso, está bueno, pero por ahora es una parte. Entonces, y tienen muy en cuenta la relación entre el organismo y el ambiente, eso también, ¿no? Hay una interacción, igual que en la sistémica, pero bidireccional también, o sea, en eso comparten, digamos, ¿no? Pero ellos trabajan más, se concentran más en las modificaciones observables, ¿no? De las actitudes, de las conductas, como dice recién Caro, de la parte de las creencias, ¿no? Qué es funcional, qué no es funcional, qué me suma, qué me resta, ¿sí? Entonces, por supuesto, también lo no observable, no es que no lo ven, pero predomina esto, ¿no? Hacia esa modificación que puede, desde ese lugar, modificar las emociones e incluso toda la cuestión física también, ¿no? La sola observación de cómo me paro, ¿no? Cómo es mi postura corporal, ¿sí? No me animo a mover mucho porque tengo el micrófono ahí, pero digamos, va cambiando, que si hago esto, ¿no? Me camino de esta manera, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? No es lo mismo que estoy así, esto se ve mucho en las personas con problemas de presión, ¿no? Este movimiento, que una persona... Que la es una diosa nuestra profe. ¿Qué dice? No te escuché. Sos una diosa. Que es la más diosa nuestra profe, lejos. No, después no voy a saber por dónde salir. No, si se paran así, si una persona se para, bien parada, ¿no? Como una montaña, ven algo diferente, ¿no? Bueno, así los quiero para el parcial, ¿no? Parados así, no sé lo que voy a decir, no sé lo que voy a poner en el parcial, pero tengo 30 minutos y esto voy a hacer, y así, Sí, los quiero hacer. Bueno, entonces, lo clave en el modelo cognitivo es la cognición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y la cognición no es solo pensamiento y creencias, es mucho más. Percepción, atención, memoria, imagen corporal, taca, ¿no? Bien. Expectativas, atribuciones, etcétera. ¿Bien? Y el significado Falacias. tiene eso. También, falacias, también. Entonces, y el significado y el proceso para construir ese significado. Todo eso tienen en la parte. Entonces, cuando hacen un diagnóstico desde el modelo cognitivo, van a tener asignación de atributos clínicos a una categoría en un sistema de clasificación. Fíjense, el CIE-10, el DSM, todos esos están basados en teorías, aportes de las teorías cognitivas, de los modelos cognitivos. Entonces, cuando hablamos de reconocimiento de signos y de síntomas y la forma que los ordenamos, es un aporte del modelo cognitivo, ¿sí? Entonces, acuérdense de lo que es signos, síntomas, no vamos a trabajar ahora, pero ténganlo en cuenta, sobre todo para el práctico, para el trabajo práctico evaluativo, que es a continuación de la otra semana, tengan en cuenta esto con el caso que les hayan dado. Hay preguntas teóricas también, sí. Entonces, bueno, tienen que evaluar lo que es recopilar esa información para tomar decisiones, para combinar,
para integrar y para procesar esa información. No solo ustedes, como clínicos futuros, sino ayudarle a la persona a quien le están devolviendo que ayude a procesar eso. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, el diagnóstico es transversal, ¿sí? Es en este momento, ¿sí? En cambio, la evaluación es más longitudinal, a través de... Bueno, por ahora creo que con eso tienen bastante. ¿Cómo van? ¿Les sirve así? Si no, interrumpan. Vemos las caras. 10. Yo quiero hacer una reflexión en especial en este momento, antes de darles... ¿Tengo tiempo de dar algo de entrevista? Sí. Les quiero dar un ejemplo de Bleichmark, porque Bleichmark de la unidad 1, todavía estamos en la unidad 1, de la unidad 1 hay un ejemplo muy lindo de Bleichmark que les quiero dar, que tiene que ver con esto que estamos hablando de los modelos, que me parecía interesante. ¿Me lo pueden dar ustedes, por ejemplo? Que ya estudiaron todo. Porque Preferimos que sea usted, profe. Es tan lindo escucharla. ¿Cuándo van a estudiar clínica? ¿En 3 días se van a estudiar todo? Bueno, escuchen. Sí, profe, porque rendimos neuro hoy. Ay, Dios mío. No sé. No me acordaba toda esa época así tan intensa. Escuchen. Increíble lo que es tener 20 años. ¿Dónde? ¿A esto? El de los chicos. No, a los compañeros. Ah, ¿de los compas? Eso ya depende de acá. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos? Vamos a Bleichmark. ¿Se acuerdan que dijimos que hay un aporte muy importante de lo psicosocial en el modelo sistémico? Bueno, y desde el psicodinámico viene lo interno, un aporte importantísimo. Y el procesamiento de la información en lo cognitivo. Entonces me pareció súper interesante hacer una reflexión desde Bleichmark. Vieron que Bleichmark dice que tiene razones posibles para adherir, hay razones por las cuales se adhieren los modelos reduccionistamente. Entonces él propone en realidad lo contrario. Dice, qué importante que es no adherir reduccionistamente a un modelo. Se los digo al revés como él lo pregunta, ¿sí? Entonces, las razones son psicosociales, ¿no? Por esto del dominio, por esto del sentir en un grupo de pertenencia, ¿sí? Y las otras razones son internas. Eso, fíjense, les va a ayudar un montón para entender todo esto que hablamos hasta ahora, ¿sí? Porque internamente hay defensa. Eso está en el apunte de Bleichmark. En la fichita de Bleichmark está todo así maravillosamente explicado en 2 hojitas, que es este apuntito maravilloso, avances en psicoterapia, en una letrita minúscula, pero son 2 hojitas, miren. Nada. Bueno, está todo esto, que leanlo. Todos preguntamos de esto, nos encanta este material. ¿Estamos? Es muy lindo, muy lindo, muy claro. Hay una parte que habla de los candados ideológicos, ¿sí? Donde se cuestiona, ay, se acordaron, porque eso les gustó. Habla de los candados ideológicos, les va a gustar mucho, porque ahí se ve la importancia de no ser adeptos o tener esa cosa exageradamente... La importancia de no ser discípulos ahí. Ahí está. ¿Cómo se llama cuando haces los polos? No ser polar, digamos, no polarizar, o soy de este o soy del otro, o soy un poquito de cada uno. No, yo me posiciono en una teoría, acuérdense, me posiciono y defiendo. Eso sobre todo lo van a poder hacer en el trabajo práctico evaluativo. Se posicionan en una teoría y defienden lo que dicen y el aporte que dicen para... ¿Cuál es lo primero que tienen que pensar cuando hagan el trabajo práctico evaluativo? Acá está el caso, la persona que está sufriendo, cómo ayuda a que esa persona alivie su sufrimiento, y me paro desde un modelo donde considero que es el mejor para esa persona. ¿Vamos? Para procesar la información que me da ese caso. Exacto. Porque los modelos lo que hacen es procesar la información.
No porque esté de moda, porque todo el mundo manda eso, porque es lo que más hay, porque No no. está en contra de otros modelos, no es una cuestión de rivalidades. Es Eso- un modo de procesar. Y tienen que ver cuál es el modo más adecuado para esa persona. Y si yo no lo conozco, sí, No quiero decir, no hay rivalidades, está bien defenderlo como crees. por Porque supuesto, uno pero para defiende esa persona. posicionamiento. Cuando uno defiende posicionamiento, no necesariamente ataca a los otros modelos. Exacto. Digamos, tiene que ver Es con la una elección. forma de mirar. Tiene que ver con la elección. A mí me gusta el chocolate. No tengo por qué decir que la mente es fea. Me gusta el chocolate. Y yo explicaré por qué me gusta el chocolate. Y como yo como chocolate mientras Yo voy también. haciendo los diagnósticos. Deberíamos compartir uno. Bueno, estamos entonces, volvemos. Ahí hay una Sí, dime tu nombre. Olivia. Pueden, Yo nunca les pediría eso, no sé. pueden plantear de por qué van a hacer Desde ese pasos lugar. que van a hacer. Ustedes Supónganse un... realicen la forma en la que van a procesar la información. Yo recibo a esta persona que está sufriendo por esto, entiendo que como motivo de consulta plantea tal cosa, sin embargo puedo escuchar que hay otras por atrás, puedo identificar estos como síntomas, estos como signos. Ahora, ¿cuál va a ser mi proceder? Porque para eso hago un diagnóstico, es desde donde voy a posicionarme y desde ahí diré, En bueno, este elijo, momento. claro. En este momento, porque supónganse un ejemplo, que se me viene algo que me preguntaron también, y de paso les voy echando. Supónganse en el área mía, que yo trabajo en la subespecialidad que yo trabajo en cuidados paliativos, supónganse que me viene una situación de crisis, porque tiene que, no sé, realizar una intervención que es dolorosa físicamente, y en ese momento yo puedo aprovechar y decir, hago una intervención, que por ejemplo desde el modelo humanístico existencial de la logoterapia, usa intervenciones cognitivas, ¿sí? Entonces, yo hago una intervención cognitiva, pero mi mirada es humanística existencial, porque ayudo a darle un sentido a ese proceso doloroso que tiene que pasar, pensando en que ese proceso lo va a ayudar a estar mejor después, por ejemplo. Pero eso no significa que esa persona en algún momento deba trabajar profundamente un conflicto y deba hacer un abordaje psicoanalítico. Y eso es clásico en el área mía, un clásico. Está trabajando con un peligro de muerte, por ejemplo, una persona tiene una enfermedad grave que se conecta muchísimo con la posibilidad de la muerte. ¿Cómo no va a haber un aporte del psicoanálisis? No lo puedo concebir, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice, bueno, yo esto te puedo aportar, y se trabaja por eso en los equipos. Yo se los dije en la clase teórica, en los equipos es muy importante tener abordajes de personas de diferentes modelos, porque siempre ayuda eso, por lo menos en lo que yo armo, no veo otra forma. Yo trabajo con ella. Y ella Ayuda a está- volver a pensar en esa persona, si no de nuevo me quedo como adepto de la teoría. Exacto. No hay Y que ahí ser es la feligreses polarización. de la teoría. Exacto. Bien. No es una religión. No es una religión, uno no comulga solamente La con religión una tampoco debería ser. técnica, digo, quizás puedo pensar el sufrimiento desde el psicoanálisis y utilizar pictogramas. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que son los pictogramas? Son esas pequeñas fotitos que van identificando. Bueno, ahora, ¿para qué lo voy a usar? Yo desde el psicoanálisis quizás tenga una explicación distinta a por qué lo utiliza otro terapeuta desde otra teoría. No Entonces yo me significa, posiciono claro. desde una teoría y utilizo todo lo que considero mejor para la persona que está sufriendo en ese momento. Claro, una cosa es usar una técnica, esto Sí. es importante. Una cosa es usar una técnica, supónganse, ustedes están cursando proyectivas, ¿no es cierto? Yo uso la técnica, el psicodiagnóstico y utilizo Roger, supónganse. Si yo conozco una terapeuta excelente que usa el Roger con algunas láminas y trabaja con manera proyectiva también, pero desde la Gestalt, por ejemplo, ¿no? Eso no significa que está usando el Roger, significa que usa el Roger, alguna lámina del Roger como un recurso. Entonces, eso es lo que les está diciendo de alguna manera la profe, ¿no? Entonces, no es, el Roger lo puedo, no, el Roger se usa en la técnica, el Roger dice, use el diagnóstico de Roger, lo tengo que usar como la técnica se lo enseña, ¿sí? Ahora van entendiendo lo que dije al principio, que la medicina es personalizada y es de precisión.
¿Se dan cuenta? Cada persona es como que tenga un modelo que le va a servir. En ese momento. En ese momento, tal cual. Puedo ser yo esa persona también. Claro, que de pronto en este momento estoy comodísima trabajando con este modelo y de pronto a lo largo de mi vida de académica y profesional me di dando cuenta que el tipo de pacientes que me fueron llegando voy necesitando. Volvemos al contexto. También va a depender. Yo nunca pensé que iba a estar en un aula híbrida, por ejemplo. No, pensé que esto no lo iba a ver. No, estoy muy Ya va a llegar el trabajo. Ay, sí, ya casi. Bueno, vamos a la unidad 2. ¿Cómo? Que digo que también va a depender del contexto en donde trabaje, porque también hay situaciones como cuidados paliativos, donde hay una dinámica que se maneja muy distinta a la que puede ser en un consultorio. También va a depender del proceso en el que esté viviendo la persona. No es lo mismo trabajar con un niño, me voy a tener que tirar, jugar, pintar la cara, lo que sea, ¿no? Que trabajar con un adolescente, trabajar con una persona adulta mayor. Ahí vamos a esa parte. Si quieren hacemos una pasada así por la unidad 2. ¿Sí? A eso les está gustando. Bien. Definición de proceso psicodiagnóstico, lo retienen, pero no está de más decir 2 o 3 cositas. Es un proceso, ya dijimos eso, que tiene un fin, un inicio y un fin. Ya saben las etapas, eso no lo vamos a ver, lo tienen todo clarísimo, ¿sí? Hay que hacer un contrato, ¿no? Porque hay una persona que tiene un rol definido, que va a ser el que diagnostica, y otra persona que va a recibir ese psicodiagnóstico, por lo tanto hay una relación de personas, pero cada uno tiene un rol definido, ¿sí? Una persona va a ser la que pide la ayuda y la otra la que sea ayudada, y la otra es la que ayuda, ¿sí? El psicólogo en este caso, acepta ese pedido, por eso hay un contrato, y se compromete a satisfacerlo en la medida de la necesidad. Esa es la definición, que la tienen ahí. Pero hay bipersonal, hay una situación bipersonal, acá están las personas, hay una duración limitada, por eso es un proceso, y los objetivos ya los dijimos. O sea, seguimos adelante. Y se van a trabajar todos los aspectos. Dijeron muy bien, el presente se para y se hace un diagnóstico del presente, pero considerando lo pretérito, lo pasado y lo que podría pasar. Por eso hay hipótesis diagnóstica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y las técnicas ya hablamos. Ahora, otra pregunta. Una pregunta. ¿Cuál de todas las funciones del psicólogo clínico las atraviesa todas? Lo dije en clase. ¿Vamos, profe? Vamos. La investigación. La investigación. Claro, porque todas las funciones son un proceso de investigación. ¿Se dan cuenta, no? Por lo que dijimos hace un rato. Bien, vamos bien. Después tienen las etapas, ¿no? La preentrevista, las primeras entrevistas que no necesariamente tienen que ser una sola, pueden ser varias, en lo ideal. Casi nunca. Casi siempre una. Bueno, la selección del material, la recopilación del material, el estudio y el análisis, donde van a ver las recurrencias, las convergencias, las divergencias y lo demás. Y después viene la devolución y el informe. ¿Qué tengo que registrar? Todo el acontecer de una entrevista. Y esto es siempre, no es solamente en diagnóstico. Cómo es una preentrevista, cómo me conecté con esa persona, cómo me pidieron ese encuentro, todo lo que pasa antes. Pero también es parte de lo que hay que saber cómo es. Cómo es el acontecer, cómo es el cierre y siempre cómo es la despedida. Supónganse, como me pasa a mí, que yo necesito bien escribir todo, y a veces yo entro y no puedo entrar nada, porque en los sectores donde yo estoy, con las defensas y con todas las cosas que nos ponemos, nosotros nos poníamos antes de la pandemia, todas esas cosas, no entramos nada, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, ¿cómo rearmamos? Siempre le digo a mis equipos, ¿cómo armamos esa entrevista? Si ustedes se acuerdan cómo inicia y cómo termina esa entrevista, la rearman. Fíjense si se fijan. Espero poder terminar la clase como yo quería, pero si ustedes se fijan, ¿cómo empezó contextualizado en una situación de selecciones, de elecciones, ¿no? Chicos que ofrecieron este espacio, y gracias al centro, yo les agradezco que me hayan propuesto esto y que la titular me haya apoyado en esto y me haya acompañado. Fue la única de Harris, ofrecía todo, y la única que me dijo, yo cambio mis turnos, y voy, fui la flor. Entonces, la idea es que ustedes
vean cuando termine la clase, que se puedan fijar si hay una continuidad. Vamos a ver si lo logran. Vamos a ver si hay una despedida. ¿Qué hay que distinguir en las entrevistas? Ya sea niños, adultos, adolescentes. ¿Qué siempre tiene que haber? ¿Qué tenemos que distinguir? Ya lo dijimos. Motivo, manifiesto. Motivo de consulta. Motivo de consulta. Muy bien, que va a ser el manifiesto y el... Y latente. Bien. Conciencia de enfermedad. Sí o sí tengo que saber eso qué es. No sé, pero que se va a explotar. Conciencia de enfermedad. Este es un concepto que si bien no lo tienen ahí, es importante que lo pensemos juntos. Un plus. No le vamos a preguntar de eso, porque no está en el apunte exactamente así, pero es una invitación a estudiar a Vidal y Benito, que me encanta cómo lo define. Cuando yo soy consciente de que me pasa algo, no alcanza para tener conciencia de enfermedad. Yo tengo que saber que tengo un problema, pero que tiene que ver conmigo. Esa es la segunda parte. Si yo no soy consciente que tiene que ver conmigo, yo no voy a hacer el cambio, voy a esperar que lo haga otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el parcial tiene que ser algo que me pertenezca. Si yo no soy consciente de que si yo no me preparo, ¿es cierto? Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? No es la propia que bocha, ¿eh? No. Profe, una consulta. Diga. Eso en relación a la conciencia de enfermedad, puede ser que yo no sea consciente de la enfermedad, pero mi entorno sea consciente y sea el que haga que me invite a ir. Sí, pero no alcanza. Hay que trabajar para generar lo que nosotros llamamos insight, ¿no? Esto que está acá, ¿no? Cooperación de la persona para trabajar y que haya un proceso. Pero, ¿y qué pasa en un caso de que la persona no tiene registro, no tiene registro de conciencia de la enfermedad? Hay un montón de casos, patologías graves. Vos a ver, obvio. ¿Cómo? Podemos preguntarle a la ley de salud mental qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la ley? Sí, la ley de salud mental plantea que ante situaciones de peligro y de riesgo inminente se interviene igual. Y se hace cargo al... Claro, por eso. Sí. Se hace responsable de esa persona que no tiene esa conciencia, ¿sí? ¿Cómo? Muy difícil. Llegar a la intervención donde no decide. Muy difícil. Sí. Es un temazo ese. Exacto. Y ahí hay un concepto muy importante en salud mental. Ya no se habla de, ¿y se habla de qué? Usuarios. Eso es un preguntón. Que está por ahí, lo vi. Se habla más de paciente y se habla de usuario. De usuario, ese me cuesta un poco, pero sí. Vieron que yo lo sigo usando. Otro concepto, fantasías, ¿no? Que puedan diferenciar lo que es una fantasía de enfermedad, una fantasía de análisis, una fantasía de curación y las hipótesis presuntivas. Siempre tienen que plantearse hipótesis presuntivas, si no, no van a poder hacer ese proceso, ¿no? De averiguar para lo que quieren trabajar, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, un pequeño... Quería, si alcanzo, ¿tengo un ratito más? Bueno, fantasías de análisis, antes dije de curación, de análisis y de enfermedad. Bien, ya ahora las definimos. Sí. También, sí. Veo que estamos usando un concepto del psicoanálisis y un concepto de la cognitiva. Muy bien. Excelente. Unas van a ser inconscientes y las otras son conscientes, pero muy bien tu intervención. Muy bien. Bueno, ahora una pequeña frase para continuar, que sería, Miller dice, en ciencia por lo menos la mitad de la batalla está ganada cuando comenzamos a formular preguntas correctas. ¿Sí? Entonces, qué importante es hacer las preguntas correctas. Entonces tenemos una encrucijada, que es la del diagnóstico, ¿no? El lugar, ¿cuál es el lugar del psicólogo clínico en ese diagnóstico? Es lo que hemos intentado hacer a lo largo de esta etapa de la materia. Cómo pasar de la técnica a la estrategia.
¿Y cuáles son las intervenciones por ahora en psicodiagnóstico para trabajar eso? ¿Sí? Eso es lo que de alguna manera vimos en los prácticos. Entonces, hacemos una síntesis. Esto mis alumnos se van a aburrir porque voy a repetir algo que ya se los di, pero les voy a hacer una síntesis. El diagnóstico es un acto clínico, no se lo olviden. Cualquiera de las funciones que tenemos es un acto clínico. Ahora estamos concentrados en el acto clínico del diagnóstico. Después haremos el de prevención, después haremos el de psicoterapia y así, ¿sí? Entonces, por ahora estamos en este acto. Y eso implica un proceso de investigación, como lo dijimos, que es complejo, que es flexible, que es de búsqueda a través de un camino. ¿Cómo se llama ese camino? Método clínico. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. ¿Qué estudiamos? Estudiamos la repetición regular, lo tienen en el apunte, ¿Se cortó otra vez o solo a mí? Otra vez. No, se cortó otra vez. No, pero ya está. Pero es un resumen que les dio a usted, Carolina, ella. No, no, no. No, no, ella es así. Que como dijo, se lo di a mis alumnos y ya. No, lo dice siempre, pero no lo subió ni nada. Pero no lo va a tomar a eso, chicas. Yo no estudié nada, no tengo ni idea. Si tendría se las pasaría, pero no lo tengo. No tomo apuntes yo. Estoy en el trabajo, así que estoy haciendo otra cosa. No, me parece que no, porque si se cortó no lo van a poder grabar esa parte. Maki, ¿estás por ahí?
Éxitos, chicas. Nos vemos.
para discernir. O sea, es un momento de discernimiento. Se separa lo cognoscible y se decide la identidad del fenómeno. Miren la influencia de lo humanístico existencial ahí, ¿no? Pero bueno, objetivos clínicos lo tienen. Evaluar, predecir, intervenir. ¿Se acuerdan? Los dije recién. Estudiamos a profundidad un caso singular, que suena la definición que dijimos al principio, para planear desde las observaciones una intervención. O sea que cuando estoy diagnosticando estoy planeando una intervención. Entonces ahí se une todo, ¿se dan cuenta? Entonces, volvemos de nuevo, delimito el problema, reviso la bibliografía, evidencio qué clínica hay, qué problemática hay, no sé, estudio. Yo siempre doy el mismo ejemplo. En mi vida había escuchado un diagnóstico como el que les comenté en cuidados paliativos, patología patomiografía de Eilenburg, ¿no? Una cosa, miotonía de Eulenburg, no la había escuchado, había un pedacito así, bueno, tuve que estudiar un montón para poder ayudar a esta paciente que tenía dolor en todos lados, que yo les conté en cuidados paliativos el que estuvo. Entonces, bueno, esto es importante. Entonces yo tengo que elaborar una estrategia, ¿no? Con mi metodología, que sería mi método clínico, para establecer esos procedimientos y ayudar al otro, operación, a encontrar la solución en ese problema o lo más adecuado para ese problema, si no tiene solución, cómo llevarlo, cómo afrontarlo. Entonces el camino que se propone serían las operaciones específicas, se llama método clínico, el nuestro. Porque está el método experimental, otros métodos sociales, un montón de métodos. Nosotros usamos eso. Y fíjense la palabrita, método clínico. Tiene una metodología, tiene una sistematización de algo, y es clínico, contextualiza. Si no, no hay clínica, ¿sí? Siempre basado en la ética, ya lo dije. ¿Qué más me falta? Capaz que, bueno, para terminar lo de hipótesis, no sé. Lo de hipótesis, que les quedó dudas, sería cómo se desarrollaría o evolucionaría algo si no se trata. Eso es predecir. Eso lo entendieron, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama hipótesis presuntivas? ¿No? Bien. Lo del proceso de investigación se los dije, el valor o la importancia también lo vimos, ¿no? ¿Para qué es importante hacer un diagnóstico? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Muy bien. ¿Y qué más? Además de ver el motivo de consulta, de ver las coherencias, de ver las fantasías, la historia familiar. Hay algo muy importante. Lo dijeron por acá al principio. Establecer vínculo, rapport. Es muy importante, con cuidado de no generar la transferencia para que si hay que derivar y todo lo demás, pero sí hay que establecer vínculos, si no, no te va a escuchar nada de las sugerencias que le des. ¿Cuál es el primer paso clínico? Tiene la persona que consulta, hago la entrevista y analizo su vida cotidiana. ¿Cuál es el primer paso clínico? Así es, siempre, ¿sí? Miro, observo, todo, escucho sistemático, con la técnica que quiera, ¿bien? Pero yo tengo que identificar, organizar todo eso, pero si no escucho, entonces conozco, investigo, escucho, pero ¿con qué? ¿Cómo escucho? Con la escucha activa. ¿Y cómo se llama esa escucha activa? Recién lo dijimos, empezamos de nuevo. Solo conociendo y escuchando, ¿y qué más me falta? Estoy con una persona que sufre, comprendiendo a esa persona. Si no, no alcanza la escucha. No se van a olvidar, ¿no? Todos preguntaron eso. Bueno, y después ahí en el material de cuidados paliativos, donde yo hablo de diagnóstico, les hablo de los tipos de diagnóstico, ¿no? El inmediato, que es de los sentidos, el inmediato más racional, que es el que estamos hablando, y ya tendríamos que llegar al que incluye el contexto, que es tan importante.
Y yo los nombré hoy. Y es que están todos así, tiqui, 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 tiqui. Sí, todos. Porque no, si no les hubiera sacado a alguno. Miren, que uno lo sacamos y lo tuvimos que agregar porque nos había faltado. Queríamos hacerles más corto y faltaba lo de devolución. No sé por qué se trató. Miren, yo les digo cuál a mí me resume todos. Si ustedes entienden cómo es una devolución, entienden todo lo demás. Porque para poder hacer una devolución, o sea, yo hasta ahora que ya tienen todo visto, miren el de devolución y se van a dar cuenta cuál tienen que profundizar. Y van por todos. Yo, por ejemplo, si me queda unos minutitos, les comento unas cositas, no sé, me habían preguntado algo de los niños y de eso. Yo quería como destacar, digamos, que ahí tienen conceptos más de intervenciones del psicoanálisis de niños. Entonces, fíjense que van a tener que tener bien claro el modelo de psicoanálisis psicodinámico para comprender a Rodulfo y a Hanning, que es más un modelo psicoanalítico. Entonces, ahí van a tener una lectura de ese tipo. Después tienen un aporte de la sistémica también, muy copado. Sí, Ailén, se ve un cuerpo entero. Es el más complejo. Bueno, les doy unas pautitas de ese si quieren. Bueno, miren. Yo agregaría que especialmente lean el texto de Costa, porque da un marco, ¿sí?, en relación a salud mental y derecho. Sí. ¿Ok? Salen ustedes con esa legislación vigente. Es muy importante que lo tengan en claro. Sí. Sí. El de devolución es el que agregamos, subimos ahora, no es el de ¿El último? García Arseno. Cualquier cosa, creo que lo alcanzamos a subir, porque había como pedacitos muy cortitos. ¿En la aclaración? Sí, fíjate si está concretamente subido. Sí, por eso lo agregamos. ¿No está agregado? Ahora me fijo en el aula virtual. Pero nos encargamos de que eso suceda hoy. No sé. No, si no está agregado, Si no hoy se lo suben, total es un solo, tal. El resto lo leyeron, todo. Sí. Pero para hablar, Todo, para lo poder tienen clarísimo. comprender a Rodulfo, que me preguntan, tienen que tener en cuenta el concepto de series complementarias de Freud, les va a ayudar un montón, porque él habla de la importancia de agrupar fenómenos. Entonces, todo lo que hablamos hoy, de alguna manera, ese es lo principal de él, ¿no? Como él dice que la estructuración del psiquismo no es solo del niño, ¿no? Entonces, eso es importante. Y él habla del juego como unificador. Eso es re importante de Rodulfo. O, por ejemplo, también dice, el inconsciente está estructurado como un jugar, no, dice, por un jugar. Entonces, el tema del juego es como clave, ¿no? Eso, por el juego, no como un juego, ¿sí? Eso es como un concepto, un juego de palabras, no tan juego, digamos. Es importante. O sea, entonces lo importante no es solo la edad y a qué edad, sino a qué juega, cómo juega, con qué juega. Por eso es por un jugar. Y los adultos también jugamos. Jugamos con palabras, jugamos con cosas, con memes. Con memes. Entonces, bueno, eso es importante. Y otra última cosa. Recuerden que lo que plantea especialmente todo el modelo psicodinámico es la realidad subjetiva. Entonces, del modo en el que esa realidad se manifiesta en los niños, el trabajo es el juego. Los adultos podemos usar de otro modo la cuestión simbólica. ¿Ok? Pero en los niños es mediante el juego. Y creo que lo último, como para cerrar, para que les quede una reflexión y tenga que ver con esto del informe, de la atención, una de las preguntas que me habían hecho en el chat que no le respondiera, de la importancia del consentimiento informado ético, ¿no? Eso es todo un tema para charlar un práctico entero, pero sí es importante sobre todo que esté el consentimiento cuando se entrega un informe por escrito. Ahí es
sí o sí clave, cuando se decide un tratamiento, se acuerda con esta persona que muchas veces no se hace por escrito y es importante hacerlo. Cuando vean lo del informe, lo de esto, que tienen en cuenta esto, acuérdense que tiene una técnica también la devolución. Eso sí lo tienen, entonces ojalá que esté, pero digamos la importancia de la comunicación en una devolución. Cómo se comunica tiene pautas, tiene técnicas, tiene la forma dosificada, discriminada, adecuada a esa persona y a esa circunstancia, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar un montón. Jorge lo trabaja con niños. ¿Cómo? Jorge lo trabaja con niños. Sí. En la ficha. Todo. Jorge lo tiene eso muy claro. Muy claro. O sea, en realidad, claro. La gente pedía un material específico, pero en el material de Elizabeth, en el material mío, hay un montón donde yo les pongo las pautas de devolución, están en cuidados paliativos, está. O sea, en realidad no lo tienen como título, pero yo les conté eso en el práctico. Está en cada pedacito, tienen la parte de devolución. Y para cerrar, les hago una frase. García Arseno. ¿Ese no está? Bueno. Estoy buscando. Igual lo podemos. No. Yo no traje el libro, pero si no se lo daría que saquen fotito y lo suban. Sí, avisale al Mati que no está subido y lo subimos. Si no, yo lo tengo el libro original, lo escaneamos y lo subimos nosotros. Sí, sí. Porque ustedes pueden entrar a los prácticos. Hay cosas que lo subimos. Igual lo cargamos. Igual no les cambia nada. Porque lo tienen incluido, pero si están muy obses, qué sé yo, no se preocupen. Cada decisión, acuérdense lo que les dije, así como son importantes las preguntas, cada decisión es importante, porque ustedes no pueden volver para atrás como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Cada decisión genera algo y modifica algo. Bueno, espero que les haya servido. Les va a ir bien. Les va a ir bien. A este grupo les va a ir bien. Sí, queda en el acto. Eso es importante. No es lo que dice ahí, sino que tienen la tablita, ¿no? No sé. Son 15 preguntas aleatorias, tienen 30 minutos. 2 minutos por pregunta y están preparadas para que las puedan contestar. Hay una sola correcta. ¿Se puede ir y volver? Sí, ¿qué más? Ahí va. Cada decisión vital es irrevocable, porque aunque se regrese a la encrucijada del camino para seguir otra ruta, no es posible suprimir los efectos de la experiencia que provienen de la primera elección. Ustedes hicieron una elección. Luis Choza, un psicoanalista maravilloso. Luis Choza padre. Les digo una cosa, la elección que ustedes hicieron de tomarse una siesta para venir a compartir conmigo, de haberse enterado que hay que votar la semana que viene, contextualizadamente, hacen el parcial y van a votar, tienen tiempo. Les va a ir bien. Sé que la profe Divina de proyectivas modificó también eso. Agradezcan todo eso, que no es habitual, ¿no? Tienen un equipo de docentes, somos bastante flexibles. Les va a ir bien, porque se nota que saben, que están contentos con la materia. Acuérdense, en el caso mío, no sé Florcita, pero en el caso mío yo voy a estar presente durante esa hora primera que hagan, por si necesitan algo, tienen algún problema técnico, ahí nos han mandado en el ABP. Ahí me encuentran en el ABP, si me buscan en la... Estás ahí. Estoy ahí. Y yo voy a entrar al Meet, en el caso mío, o sea, no hay problema, o sea, alguna forma lo vamos a resolver, ¿sí? Bueno, ¿Profe es con cámara? ¿Cómo? ¿Es con cámara? No, porque es múltiple opción, no tienen ni tiempo de mirar al costo. No les alcanza. Para probar, 9. 9 correctas para poder aprobar 1000. 9 bien, pero 4. Sí. Acá le devuelvo.